Vamos a saludar a un invitado muy especial aquí en Marandúa porque hemos hablado mucho de este acuerdo que se dio a conocer entre el gobierno nacional y Fedegan de la compra de 3 millones de hectáreas de tierra para buscar justamente volver el campo un poco más productivo. Vamos a saludar hasta ahora al presidente de Fedegan, José Félix Laforí. Presidente, muy buenos días y bienvenido a Marandúa. Pues muy buenos días para ustedes en esa región tan apreciable por los colombianos. Bueno, pues él se comunica hasta ahora con nosotros para hablar justamente de este acuerdo que ha generado mucha expectativa en regiones como Guaviare. Presidente, ¿cómo queda o cómo quedó ese acuerdo que ustedes firmaron con el gobierno nacional de la compra de tierras? ¿Cuál va a ser el papel de ustedes en medio de este acuerdo? Mire, hay varias cosas que vale la pena decirle especialmente a los ganaderos de la región. Primero, ganó Petro. Y Petro ganó además con una causa, es una causa que la izquierda ha venido arrastrando a lo largo de la vida, que es los temas de reforma rural agraria. Por consiguiente, aquí no había que equivocarse. El gobierno ha podido de alguna manera avanzar en el cumplimiento del primer punto del acuerdo con la FARC, sin Fedegan, pero aún más, como bien se lo he dicho a los ganaderos, ha podido hacerlo contra Fedegan, porque tenía todas las herramientas de expropiación o de extinción administrativa del dominio. Pero el gobierno, dentro de lo que el propio presidente Petro marcó de diálogo y concertación, quiso hacerlo con Fedegan. Y claro, Fedegan siempre estará dispuesto a hablar con un gobierno desde el punto de vista razonable. Lo hemos hecho, duramos un poco más de un mes fraguando un acuerdo que va muchísimo más allá de entregar tierra a campesinos. Estamos tratando de hacer un proceso que supere todas las falencias que tuvo los procesos de reforma agraria en la época de el INCORA. Y en consecuencia, creo que esto va a permitirle a los ganaderos del país hacer algo mucho más importante para las diferentes regiones donde finalmente el gobierno resuelva avanzar en los procesos de reforma agraria. ¿Cómo va a ser ese proceso de compra? Es decir, ¿ustedes qué inventario tienen en este momento? ¿En qué departamentos estarían ubicados? ¿Cómo se está contemplando todo ese proceso, doctor Laforí? Pues mire, acuérdense que aquí el comprador es el gobierno nacional. Y el gobierno nacional tiene un mecanismo que la ley le obligan. Dicho de otra manera, aquí hay una serie de normas de carácter persistente que claramente obligarán al gobierno, a la Agencia Nacional de Tierras, a hacer lo que corresponde, y Fedegan será un facilitador para esa etapa, tratando que a los ganaderos se le compre a precio comercial y posteriormente en todo lo que es el paquete que tiene que acompañar a cualquier pequeño que reciba un trozo de tierra para volverse productivo y para poder responder a las expectativas de un sector rural que necesariamente tiene que ser un gran jugador en los mercados internacionales en productos agropecuarios. Presidente, en este caso, en el Guaviare, ¿cuáles son las directrices que van a llegar a este punto? ¿Y tienen algún estimado de cuánta disponibilidad de tierra hay en este momento? No, mira, no, todavía no. Acabamos de firmar eso con el presidente Petro y con la ministra de Agricultura. En el curso de esta y la otra semana estaremos estructurando todo lo que va a ser la estrategia, no solo para poder llegar a las regiones, porque acuérdese que si usted no hace una reforma agraria para entregar tierra, que no tenga bienes públicos, incluso de bienes privados, que acompañen a ese pequeño productor, terminamos en más de lo mismo. Entonces hay que tomarlo con tranquilidad y yo creo que una semana, un par de semanas podríamos volver a hablar. Presidente, ¿cómo va a ser esa identificación de esos campesinos a quienes se les piensa entregar esa tierra? ¿Cómo va a ser de pronto si no, ya te repito, mira, sí. mira, uno no puede ensillar las bestias antes de traerlas. Dejemos que el gobierno avance, que el gobierno defina realmente cómo lo quiere hacer, dónde lo va a hacer, y en función de ello haremos una muy buena intervención con todos los elementos que hay que
incorporar en la estrategia. Y desde esa propuesta que ustedes han hecho justamente han conseguido, digamos, con el gobierno presidente en convertir ese campo colombiano en esa gran despensa de alimentos, ¿no? ¿Cómo es esa visión que ustedes están planteando y esa priorización? Ese es el punto, esa es la pregunta clave. No se puede entregar una tierra a un pequeño productor y dejarlo en la mitad de la nada. Por ejemplo, un departamento como el Guaviare. En el Guaviare usted tiene que llegarle con vías, usted tiene que llevarle, incluso, por ejemplo, con un tema como el Internet. Hoy la gente no aprende a través de la educación formal como aprendimos quienes tienen, digámoslo, la edad que yo tengo. La gente aprende a través de Google, la gente aprende a través de cursos virtuales. Por consiguiente, si no tienen conectividad, esos pequeños productores que van a estar en esto, pues muy seguramente no van a tener la misma respuesta que tiene una persona que está en San José o que está en cualquier lugar de cualquier ciudad en Colombia. Presidente, en ese caso... Bueno, yo los dejo porque yo estoy fuera del país y la verdad es que por cariño les tomé la llamada, pero estamos 7 horas después. Doctor, pues estaremos muy pendientes, sobre todo para conocer más detalles una vez avance en este acuerdo, como usted lo dice, en un par de semanas, para volver a comunicarnos con usted y poder ampliar un poco más la claridad sobre a todo acá los ganaderos del Guaviare, que viven muy pendientes y sobre todo atentos a lo que ustedes hacen desde Fedegan. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, muy buen día, y a los ganaderos de esa zona tan importante para el desarrollo agropecuario, un saludo muy cordial. Muy bien, pues ahí estaba el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos. Ingrid, nos quedan, por supuesto, muchas preguntas en realidad. ¿Por qué? Porque hasta ahora, y lo dice él, no podemos ensillar el caballo antes de tener las bestias. Es decir, apenas se firma un acuerdo o un marco de acuerdo para empezar a definir el proceso. Lo que se ha conocido por parte del Ministerio de Agricultura, quien es el que está de cierta manera liderando esta metodología, y es cómo va a iniciar. Lo que se ha dicho es que va a ser la unidad de planificación de tierra, que es la UPRA, y el tema del IGAC, quienes estarán entonces evaluando y haciendo ese inventario de las tierras para comenzar a hacer, una vez, digamos, de paso, el catastro multipropósito, y eso coincide con todos los propósitos o con todos los anuncios que había hecho este gobierno nacional de implementar esa reforma agraria y sobre todo cumplir con los acuerdos de paz, puntualmente con el acuerdo 1 o el punto 1 del acuerdo, mejor, con el tema del catastro multipropósito, de entregarle tierras a los campesinos para que sean o que se vuelvan, digamos, mucho más productores, y también en esa gran apuesta, como le decía, y él dijo la pregunta clave es esa: ¿cómo van a hacer que departamentos como el Guaviare, donde ya de hecho tenemos una amplia producción en materia agrícola, cuando hablamos de yuca, cuando hablamos de plátano, cuando hablamos de frutos amazónicos, cuando ya incluso en tiempo de pandemia, en tiempo de paro nacional, demostrábamos esa capacidad de tener una gran producción, pero ¿qué pasa? Se nos estaba dañando las cosechas porque no tenemos vías, porque no hay canales de comercialización directos, porque no tenemos esos, digamos, contactos para que esto realmente sea comercializado de una manera oportuna y no se pierdan las cosechas, ¿no? Entonces, esa es la gran apuesta y ese es el gran reto que tiene hoy no solamente el gobierno nacional, sino quienes van a ser parte de este acuerdo, porque es... Si sobre todo estos bienes a los que se está planteando, que se está esperando poder comprar, uno, ya tienen que cumplir con muchos requisitos, es decir, esto no es cualquier predio, tiene que estar saneado, no puede estar en ley en zonas de ley segunda, por ejemplo, hablando del tema de la protección, no puede tener ningún proceso agrario en curso, no puede, es decir, hay muchos requisitos antes de llegar a decir, bueno, yo estoy en la capacidad de vender, ¿no? Para que tengan claridad también todos nuestros oyentes. Eso lo determinará quienes, pues quienes estén haciendo el inventario a través del IGAC, a través del UPRA, y antes de que llegue a eso, justamente, pues estarán definiendo y descartando otros predios y otras personas que no podrán hacer parte de ese proceso. Una vez se llegue allí, entonces empiezan, bueno, ¿a qué precio van a comprar? ¿Cómo está el precio del mercado? Han dicho que va a ser a precio comercial. Después de ahí se estará entonces avanzando en ese tipo de proyectos productivos a los que le apuesta el gobierno nacional. Toda una estrategia, Laura, que hay que tener en cuenta que no es solo dentro de este acuerdo que ha hecho con Fedegan, de estos 3 millones de hectáreas, sino esta estrategia que ha organizado o que ha planteado el gobierno nacional involucra para cualquier persona que quiera vender
y aportar para este tema y que esté dentro de los parámetros que se busca dentro de las instituciones que están allí, como usted le ha dicho, que es la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, que se va a encargar de definir cuáles de los terrenos son realmente productivos, y el IGAT, que es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, quien dirá cuáles son los máximos y los mínimos. Respecto al tema de hacia dónde van estas tierras, el acceso de estas tierras serán para comunidades de campesinos, indígenas y afrodescendientes, y hacen una acotación importante, es que hay al menos 79,000 demandas en la Agencia Nacional de Tierras de usuarios que son potencialmente receptores de esa tierra, y es donde se va a escoger el sitio y el lugar, ha dicho señor. la ministra. Sí, señor, y es que también aquí lo clave, y hay que entender en nuestro departamento del Guaviare, por eso nos quedamos, y tal vez por eso también es muy prudente el presidente de Fedegan a la hora de hablar de departamentos como el Guaviare, porque nuestro departamento tiene varias limitantes, muchas particularidades en materia de tierra. Lo hablábamos en el tema de la ley segunda que protege o que tiene ciertas zonas de áreas protegidas. Y lo que le queríamos preguntar, el ICA. La resolución del ICA. ¿Qué va a pasar con la resolución del ICA? La resolución del ICA hasta ahora se mantiene, y es lo que digamos, también preocupado a los campesinos que están en estas zonas de ley segunda, que tienen que sacar su ganado y que tienen un plazo, y que definitivamente el gobierno ha sido también muy claro en eso y van a tener que cumplirlo. Entonces, ahí es donde decimos, Ingrid, todavía hay mucho por definir y mucha filigrana, en las palabras de la misma ministra Cecilia López, la filigrana todavía se está tejiendo. Vamos a ver, y acá desde Marandúa le vamos a seguir la pista para que ustedes, los campesinos, los productores, los ganaderos, que sabemos que son muchos en la región, pues puedan estar atentos y enterados de primera mano. Muy bien, 6:59 de la mañana, ya es hora de...